Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Aquí vemos cómo se intenta repetir la historia. Abraham se fue a Egipto porque había un hambre en la ciudad. Y de cierto modo ahí tuvo que aprender varias cosas, que Dios le enseñó, que era confiar en su palabra, a lo que él había dicho, y que él lo iba a bendecir si él obedecía y seguía sus mandamientos y preceptos. Aquí vemos que la historia se repite, porque Isaac vuelve a pasar lo mismo que su padre, el hambre, pero también por lo mismo también desciende a Egipto. Sin embargo, Dios le dice que no desciende a Egipto y que lo va a bendecir. Isaac obedece a Dios en toda su vida, igual que Abraham, y también por eso es que Dios lo bendice. Pero recordemos ciertos detalles. El primero es que no es el mismo rey Abimelec con el que se encontraba Abraham. Eso lo vimos en los capítulos anteriores, y deja claro que ese rey había muerto. Bueno, no en la Biblia, pero en el libro de Jacer aclara que ese rey murió, y después siguió su hijo, que es prácticamente con el mismo nombre que su padre. Es como decirle faraón, ¿no? O como rey cuarto, rey segundo, Arturo tercero, Arturo cuarto, Arturo quinto. Es como el mismo prototipo que se utiliza en ese entonces. Llamar al hijo y al hijo que sigue y al que sigue con el mismo nombre del padre. Después dice el versículo 7: Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Bueno, a diferencia de Abraham, que era verdad que era su media hermana, en caso de Isaac sí estaba mintiendo completamente, porque no era su media hermana, era, creo que, su especie de prima, sobrina muy lejana, algo así. Era familiar, pero no tan cercano como en el caso de Abraham. Sin embargo, pues miente igual. Y sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La misma raíz que se utiliza para acariciar es la misma que se utiliza para el nombre de Isaac, porque es reírse, así se traduce. Pero sin embargo aquí podemos darnos cuenta que esa palabra tiene un contexto más como de acariciar, besar, alguna connotación sexual. Y eso explica por qué se dio cuenta, Abimelec, que no era su hermana. Por lo tanto, pues ahí es de que se dio cuenta. Dice el versículo 9: Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Y bueno, pareciera que siempre pasa a veces que las personas del mundo nos llegan a enseñar más éticas morales o bíblicas que nosotros a ellos. Esa es la importancia de cómo debemos comportarnos ante la sociedad y no mentir ni siquiera en esos pequeños detalles, porque fíjate cómo aquí está mintiendo Isaac, y el mismo rey pagano lo termina regañando de que cómo es posible que me estés mintiendo con estas cosas. Entonces su miedo no es una justificación para que mintiera. Eso nos enseña un gran detalle sobre que debemos siempre, a pesar del miedo, confiar completamente en Dios. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de vacas, hato de ovejas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Bueno, aquí hay algo muy curioso. Si se recuerda, en el capítulo 24, el video donde se desarrolla esa trama, se ve un pozo. Ese es el pozo de Beersheba. Y como pueden ver, o sea, es real, ese es el pozo real de Beersheba. Como pueden ver, es muy desértico, muy arenoso, muy café. Y un manantial de aguas o un pozo ahí es de una persona prácticamente para hacerse rica en ese lugar. O sea, ves agua en ese lugar tan desértico, prácticamente eres rico y eres muy afortunado. Entonces, lleno, eso significa en ese entonces también, por lo mismo, lleno de bendición. Que esto es muy importante porque esas personas que los pozos que había hecho Abraham, ellos los cerraron, los llenaron de tierra y prácticamente se estaban cerrando ellos mismos su propia bendición. E Isaac tuvo que volverlos a abrir. Todos estos pozos y todos estos lugares hablan sobre un lugar de altercado entre Isaac, digamos, entre judíos y el pueblo en general, entre las naciones. Esa es como la imagen que nos quiere dar aquí. Dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó el nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Gerar significa lugar de habitación. Esek significa contienda. Sitna significa odio y dolor. Y Rehobot significa lugar espacioso o calle amplia. Ahora, veamos lo que podemos descubrir respecto al mensaje profético que oculta aquí. Primero vemos que altercaron con dos pozos, que vienen siendo Esek y Sitna. Esos son los pozos que se construyeron. Y mucha gente los compara con los dos templos, los cuales, al igual que los dos pozos, fueron construidos por manos de siervos. Y esto significa que los primeros dos templos fueron construidos, digamos, por manos humanas. Pero el tercer templo, o sea, el que prácticamente está a la vuelta de la esquina, de hecho, el Instituto del Templo en Israel dice que ya tiene todo, absolutamente todos los elementos para construir el templo. Y que ya están tan listos que solamente cuando se diga ya, pueden terminar el templo en 2 meses. Así de rápido lo construirían, o menos. De que ya tienen todo. Ya tienen a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes. Pero ese no es el tercer templo del que está profetizando aquí. Pues ese templo también sería construido por manos humanas. Sino que el tercer templo se está refiriendo a Jesús, de acuerdo con Crónicas 17:12. Pues sabemos que ese templo es el que se construyó, prácticamente lo construyó Dios, o sea, era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús era construido, digamos que de manera divina. Y eso también lo podemos ver en Juan 12:19. Después dice el versículo 23, y de allí subió a Beersheba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Ok, vemos que dice la frase, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Si estos libros, todo el Pentateuco lo escribió Moisés, es lógico que se entienda que Moisés es el que siempre cuando se le aparece Dios, Dios se le aparece con ese yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y todo eso. Y eso se repite mucho en la Biblia, entonces es como un sello característico
pues de Moisés y de que Dios es un Dios vivo, porque siempre yo soy el Dios vivo, el Dios de Abraham, y eso en el Nuevo Testamento también da alusión a que los muertos van a resucitar, refiriéndose a que Abraham está vivo para Dios. Por eso dice que Jesús, que le dice, ¿qué acaso no oyeron en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y los estaba catalogando como humanos vivos, aunque ya habían muertos, pero para Dios estaban vivos? Y esa es como la enseñanza que podemos obtener aquí. La siguiente es que dice, no temas. Muchos comentaristas, yo lo he buscado personalmente y no es cierto, o bueno, al menos en la manera en que lo busqué, no es verdad, que dice que la frase no temas se repite 365 veces en la Biblia, lo que te da a entender que es un no temas para cada día del año. O sea que Dios está diciendo todos los días del año, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque no sé qué. Intenté buscar eso yo por mi cuenta y no lo encontré así. Pareciera que sí, porque en la Biblia aparece como no temas, no hay que tener temor. Entonces, mezclando todas esas, pues aparecen todavía más frases de no temer. Entonces, no estoy muy seguro de eso, pero yo creo que te da más del no temas para todos los días del año, porque hay mucha gente que no deja de temer. Y entonces, a pesar de que Dios está ahí todos los días, entonces por eso necesitan más no temas. Bueno, dice el versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Jauzat, amigo suyo. Y ficó el capitán de su ejército y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me habéis echado entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, allí hemos hallado agua, y lo llamó Seba, porque esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta ese día. Ahora, en el código de letras equidistantes, en los códigos de la Biblia, cada 50 letras significa como un ciclo. Eso representa el número 50. Este código se encuentra con ese número de códigos y dice Jesús, obviamente. Por lo tanto, de acuerdo a las palabras de las que toma para formar el nombre de ese Jesús, se puede traducir algo así como de, ahora tú, bendito de Jehová, Jesús. O sea, se está señalando el texto a Isaac, que es el bendito de Jehová, pero en el código te está diciendo que ese bendito de Jehová no es Isaac, sino es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el que causa esta paz entre los habitantes de la tierra. Por lo tanto, aquí el código está representando a Isaac como a Jesús, que es el que causa que no haya altercado entre todos los habitantes de la tierra, pues él viene a dar paz. Y eso es lo que nos quiere enseñar el código. Después dice el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Jateo, y Basemat, hija de Elón Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y bueno, como conclusión podemos observar que los pozos y el agua, los pozos representan vida y el agua representa la palabra de Dios. Por lo tanto, como ya vimos que Isaac no realmente era el que traía paz, sino que estaba reflejando a Jesús, que era el que iba a traer paz y vida a los habitantes de la tierra. Él es el que va a causar todo esto, a la que va a bendecir a toda la tierra por causa de su presencia, pues Él es el bendito de Jehová. Y bueno, esto relacionado con nuestras vidas, si somos el reflejo de Cristo, significa que nuestra vida y en todo lugar a donde vayamos, trabajo, escuela, donde sea,
siempre tenemos que ser pozos y agua, pues estamos reflejando a Cristo. Ahora, fíjense lo que va representando todo esto de pozos y altares, porque Abraham, remontémonos más bien a Abraham, cada que abría un pozo, antes hacía un altar, por lo tanto significaba sacrificio y después pozo o bendición. Esto significa que como padres tenemos que sacrificar primero para después abrir un pozo, que es una fuente de bendición, para nuestros hijos. Y esto lo vemos porque cuando Abraham murió, esos pozos que él abrió fueron de bendición para su hijo. Por lo tanto, significa que para poder bendecir a nuestros hijos, primero tenemos que hacer sacrificio y después tenemos que hacer una fuente de bendición. Y eso es lo que hizo Abraham. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos levantamos todos los días temprano, no sé, un ejemplo, nos levantamos temprano y nos sacrificamos nuestras horas de sueño y sacrificamos nuestro tiempo para ir a la iglesia con nuestros niños, entonces cuando sean grandes y cuando ya quizás nosotros nos hayamos ido de esta tierra, pues ese sacrificio se va a convertir en una fuente de bendición, porque nuestros hijos ahora van a tener esa costumbre, esa fuente de bendición de que se van a levantar temprano para ir a la iglesia. Es como lo práctico, es como el caso práctico de esto que estamos haciendo. Hacer sacrificios y que sean una fuente de bendición para nuestros hijos. Y bueno, para recordar, que ya lo mencioné la vez pasada, en los otros capítulos, tiene 3 promesas, 3 herederos. Isaac tiene 3 herederos para recibir todas estas bendiciones. Los primeros, que representa, eran como la arena del mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Los judíos o Israel representa a la arena del mar. Ismael representa, por ejemplo, a los árabes como el polvo de la tierra. Pero dice su simiente como de uno, y ese es Cristo, la iglesia, que viene del cielo. Entonces, los cristianos es quien hereda todas estas bendiciones, porque Jesús es la verdadera simiente de Abraham. Dice, hablando como de uno. Y cada uno representa esas 3 promesas, como la arena del mar, los judíos, Génesis 22:17, otros como el polvo de la tierra, que viene siendo como los árabes, Génesis 28:14, que también son de la tierra. Por ejemplo, ahí tenemos polvo y tierra, pero esos son viendo hacia el suelo, pero hay un tercer heredero, que es el que realmente hereda todas estas promesas, y ese pues es Jesús, Génesis 26:4. Por lo tanto, el único que puede reclamar todas estas bendiciones es Jesús, de acuerdo con Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, y la cual es Cristo. Por lo tanto, todas estas promesas y bendiciones las heredan los que creen en Cristo, o sea, los cristianos, porque Él es el heredero, el que se le recibe todas estas bendiciones. Y ahora, como esposa de Cristo, ¿cómo podemos reclamar todas estas bendiciones que fueron hechas a Abraham? Y esto es lo magnífico de la Biblia, porque cada detalle se representa o interpreta algo que va a estar en nuestro contexto, que nos representa a nosotros. No solamente es lo padrísimo de la Biblia, te explica una historia X, sino que también te está diciendo cómo se va a relacionar esa historia con Cristo, e incluso cómo se relaciona con nuestro tiempo. Y es que, ¿cómo reclamamos estas bendiciones como cristianos? Pues es que al principio Abraham e Isaac no eran bendecidos porque presentaban a su esposa como su hermana. Por lo tanto, los cristianos somos la hermana de Jesús, así nos representa. Pero en el momento en el que la representan como su esposa, es cuando reciben estas bendiciones. Y eso significa que como cristianos, una vez que se forme la iglesia de Cristo, que se termine de formar la iglesia de Cristo, o sea, cuando finalmente se haga ese rapto o ese arrebatamiento, que los cristianos ya son apartados, es cuando se cierra, digamos, el costado de Adán, del segundo Adán. Significa que ya se acabó de formar esta segunda esposa y ya no somos presentados ante Dios como hermanas de Cristo, porque Jesús mismo dice: estos que creen en Dios y los que creen en mí son mis hermanos, y los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos.
ya no nos va a presentar así ante Dios. Ahora nos va a presentar como su esposa, ya no como hermanos, sino ahora como la esposa. Y así hasta entonces es que realmente vamos a recibir todas estas bendiciones. Qué increíble es la Biblia, como en el aspecto de que sí representa, de que te estoy presentando ante el rey, o sea, ante Dios, como mi esposa, digo, como mi hermana, pero hasta que realmente te presente como lo que eres, como la esposa de Cristo, es que vas a poder recibir todas esas bendiciones. Otra vez el rapto, confirmado. Nos vemos.